¿Alguna vez te has detenido a pensar a quién pertenece realmente tu mente? ¿Quién es el dueño de los pensamientos que circulan incesantemente por tu cabeza, de las emociones que te arrebatan la calma y de las historias que te cuentas sobre los demás y sobre ti mismo? Nos han enseñado que somos nuestros pensamientos, que nuestra identidad reside en ese diálogo interno constante. Pero ¿y si te dijera que esa es la mayor ilusión? La cadena invisible que te mantiene atado al sufrimiento. Existe una verdad ancestral, un secreto custodiado por siglos en los monasterios silenciosos y en los textos que pocos han descifrado, que revela la primera y más poderosa regla del desapego budista. Tu mente no le pertenece a nadie más que a ti, y sin embargo, se la entregas a otros cada día sin darte cuenta. Este no es un simple concepto filosófico. Es una llave, una vibración que, una vez comprendida, puede desmantelar las prisiones mentales que has construido a lo largo de toda una vida. En este viaje, no solo exploraremos el origen de esta carga invisible, sino que desvelaremos las herramientas prácticas y la sabiduría profunda para reclamar tu soberanía interior. Te mostraré cómo el acto de pensar en otros, de revivir el pasado o de proyectar el futuro se convierte en un ladrón de tu energía vital. Juntos descenderemos a las profundidades de la conciencia para entender la mecánica del sufrimiento y, más importante aún, para activar el mecanismo de la liberación. Lo que estás a punto de escuchar es un conocimiento transformador, una alquimia interior que cambiará para siempre la forma en que te relacionas con tu propio universo mental. Si sientes el llamado a esta verdad, si tu alma anhela la paz que yace más allá del ruido, te invito a que te prepares. Abre tu percepción, porque las palabras que siguen son semillas. Dale a me gusta si sientes esta conexión. Suscríbete para no perderte ni un solo paso de esta senda. Y comenta: reclamo mi mente como un decreto, como el primer acto consciente para recuperar el poder que siempre fue tuyo. El pensamiento excesivo es una sombra que camina con nosotros, una carga tan sutil que a menudo no percibimos su peso hasta que nos ha agotado por completo. Vivimos en una cultura que glorifica el intelecto, que nos impulsa a analizar, desmenuzar y conceptualizar cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, esta misma herramienta, cuando se vuelve contra nosotros, se transforma en una forma de autotortura. Pensar demasiado en los demás, en lo que dijeron, en lo que hicieron, en lo que podrían pensar, es como llevar una mochila llena de piedras que nadie más puede ver. Cada pensamiento es una piedra más que añadimos a la carga. Creemos que al analizar una situación una y otra vez encontraremos una solución, una certeza, una forma de control. Pero la verdad es que la mayoría de las veces solo estamos reforzando los barrotes de nuestra propia jaula. Este proceso no es un acto de sabiduría, sino de esclavitud. Entregamos nuestra preciosa energía mental a fantasmas, a ecos de conversaciones pasadas y a proyecciones de futuros inciertos. La mente, en su afán de protegerse, crea laberintos complejos donde nos perdemos, olvidando que la salida siempre ha estado en el silencio, en la simple observación. El budismo nos enseña que este torbellino mental, este apego a las historias que tejemos sobre los demás, es una de las principales fuentes de dukkha, el sufrimiento. No es la persona o el evento lo que nos causa dolor, sino la interminable cadena de pensamientos que encadenamos a ello. Esta carga no es física, pero su impacto en nuestro cuerpo, en nuestra vitalidad y en nuestra paz interior es devastador. Se manifiesta como ansiedad, como fatiga crónica, como una sensación de estar desconectado de la vida. Reconocer esta carga es el primer acto de liberación. Es mirar esa mochila invisible y tomar la decisión consciente de empezar a vaciarla, piedra por piedra, pensamiento por pensamiento, hasta que finalmente podamos caminar ligeros,
dueños de nuestro propio espacio interior. Este ciclo de pensamiento excesivo se alimenta de un proceso aún más insidioso: la rumiación. Imagina a tu mente como un jardín y a cada pensamiento como una semilla. La rumiación es el acto de regar incesantemente las semillas de la preocupación, el resentimiento o la ansiedad, hasta que crecen y se convierten en una maleza tan densa que ahoga toda posibilidad de paz y florecimiento. Es un ladrón silencioso de energía. Cuando rumiamos sobre una interacción, sobre una palabra hiriente o sobre una expectativa no cumplida, no estamos resolviendo nada. Estamos, en esencia, reviviendo el dolor una y otra vez. Cada ciclo de rumiación es una repetición del impacto emocional original, una herida que volvemos a abrir justo cuando comenzaba a cicatrizar. Este proceso consume una cantidad astronómica de nuestra vitalidad. La energía que podría ser utilizada para crear, para amar, para estar presente en el aquí y el ahora, es desviada hacia un agujero negro de pensamientos repetitivos. Nos sentimos agotados sin haber realizado ningún esfuerzo físico, porque la batalla se libra en el campo invisible de la mente. La rumiación es una trampa del ego, que se aferra a la idea de que si piensa lo suficiente puede cambiar el pasado o controlar el futuro. Es una ilusión de poder que nos deja impotentes. La sabiduría budista nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La única forma de detener este drenaje energético es retirar nuestra atención de la maleza. No se trata de luchar contra los pensamientos, pues la lucha solo les da más fuerza. Se trata de desviar conscientemente el riego, de llevar nuestra atención a otra parte del jardín, a la respiración, a las sensaciones del cuerpo, al momento presente. Al hacerlo, la maleza de la rumiación, privada de la energía de nuestra atención, comienza a marchitarse y a perder su poder sobre nosotros. Dejamos de ser víctimas de nuestra propia mente para convertirnos en los jardineros conscientes de nuestra paz interior. En el corazón de esta tormenta mental yace una dualidad peligrosa: la trampa de la idealización y el rechazo. Cuando nuestra mente se obsesiona con otra persona, rara vez interactúa con el ser humano real, complejo y cambiante que existe frente a nosotros. En su lugar, construye dos tipos de fantasmas: el ídolo y el demonio. La idealización es el proceso de tejer un manto de perfección y proyectarlo sobre alguien. Tomamos fragmentos de sus cualidades, los magnificamos y creamos una versión mental que no existe en la realidad. Nos enamoramos no de la persona, sino de nuestra propia creación, una estatua dorada que inevitablemente se agrietará bajo el peso de la realidad. El sufrimiento que surge de esta trampa es inmenso, porque cuando la persona real actúa de manera humana, con sus defectos e inconsistencias, sentimos que nuestra estatua se desmorona y experimentamos una profunda decepción, una traición a una imagen que solo existía en nuestra cabeza. Por otro lado, el rechazo opera de manera similar pero inversa. Nos aferramos a una herida, a un error o a una cualidad negativa de alguien y construimos un monstruo, una caricatura de su ser. Reducimos su complejidad a una sola etiqueta y nos relacionamos con esa etiqueta, no con la persona. Este rechazo nos mantiene atrapados en el resentimiento y la amargura, envenenando nuestro propio espacio interior. Ambas trampas, la idealización y el rechazo, son dos caras de la misma moneda. La negativa a aceptar la realidad tal como es. Son un intento de la mente de controlar lo incontrolable, de fijar en el tiempo a seres que por su propia naturaleza son impermanentes y fluidos. El sufrimiento no proviene de las acciones de los demás, sino de la brecha entre la versión mental que hemos creado y la realidad que se despliega ante nosotros. Liberarse de esta trampa es un acto de profunda madurez espiritual. Es aprender a ver a los demás sin el filtro de nuestras proyecciones,
a permitirles ser quienes son, con su luz y su sombra, y a encontrar la libertad en esa aceptación radical. Cada vez que permitimos que nuestra mente se enrede en un bucle obsesivo sobre otra persona, estamos participando en un ritual de entrega de poder. Es un acto sutil, casi imperceptible, pero con consecuencias devastadoras para nuestra soberanía interior. Al pensar obsesivamente en alguien, ya sea con anhelo, ira o preocupación, estamos colocando a esa persona en el trono de nuestro universo mental. Le cedemos el control remoto de nuestras emociones. Su recuerdo tiene el poder de evocarnos una sonrisa. Su ausencia puede sumirnos en la tristeza y una palabra suya puede desatar una tormenta de ansiedad. Nos convertimos en marionetas cuyos hilos son manejados por la imagen mental que hemos construido de ellos. Este es el núcleo de la dependencia emocional. No dependemos de la persona real, sino del concepto que habita en nuestra mente. Le hemos otorgado a ese concepto la autoridad para dictar nuestro estado de ánimo, nuestra paz y nuestra sensación de valía. Es una forma de esclavitud autoimpuesta, un exilio voluntario de nuestro propio centro. La sabiduría ancestral nos recuerda que el poder personal, nuestra prana o energía vital, fluye hacia donde dirigimos nuestra atención. Si nuestra atención está constantemente fijada en otra persona, estamos literalmente alimentándola con nuestra fuerza vital, debilitándonos en el proceso. Reclamar nuestro poder no significa dejar de amar o de preocuparnos por los demás. Significa retirar nuestra atención de la obsesión y devolverla a su hogar legítimo, nuestro propio ser. Es un acto de recordar que nuestra paz interior no es negociable y no puede ser subcontratada a la validación, presencia o acciones de nadie más. Al hacerlo, rompemos las cadenas de la dependencia y descubrimos que la fuente de nuestra estabilidad y alegría no reside en el exterior, sino en el reino silencioso y poderoso de nuestro propio corazón. La mente humana, en su estado no entrenado, rara vez habita en el único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. En cambio, se convierte en una viajera del tiempo, atrapada en una prisión cuyas paredes están hechas de pasado y futuro. Por un lado, nos encadenamos a los recuerdos. Revivimos una y otra vez conversaciones, eventos, heridas y triunfos pasados. La mente se deleita en la nostalgia o se ahoga en el arrepentimiento, proyectando las sombras de lo que fue sobre la luz de la hora. Estos recuerdos, aunque inmateriales, se sienten increíblemente sólidos. Construimos nuestra identidad en torno a ellos, definiéndonos por historias que ya no existen. Nos convertimos en los guardianes de un museo de fantasmas, puliendo reliquias de dolor o de gloria pasada, mientras la vida real, vibrante y llena de posibilidades, pasa desapercibida a nuestro lado. Por otro lado, nos lanzamos de cabeza hacia el futuro, tejiendo complejas redes de expectativas, miedos y esperanzas. La mente crea escenarios hipotéticos, planifica cada detalle y se preocupa por resultados que quizás nunca ocurran. Vivimos en un estado de ¿qué pasaría si?, sacrificando la serenidad del momento presente por la ansiedad de un mañana incierto. Esta proyección constante hacia el futuro nos roba la capacidad de disfrutar el simple acto de ser. Nos impide saborear la comida que comemos, escuchar verdaderamente a la persona que nos habla o sentir el sol en nuestra piel. La prisión del pasado y el futuro es una de las más sutiles y efectivas. Nos promete seguridad a través del análisis de lo que fue y el control de lo que será, pero solo nos entrega una celda de insatisfacción perpetua. El desapego budista nos ofrece la llave para escapar, la práctica radical de volver al aquí y al ahora. Es entender que el pasado es un fantasma y el futuro es un sueño. La única realidad, el único punto de poder, es este preciso instante. Anclarnos en él es disolver los muros de la prisión
y caminar libres bajo el cielo abierto del presente. Para comprender la naturaleza de esta mente inquieta, los antiguos sabios budistas acuñaron una metáfora de una belleza y precisión asombrosas: la mente de mono. Imagina un mono en un bosque, saltando de rama en rama, sin descanso. Se siente atraído por una fruta brillante, pero antes de poder tomarla, un ruido lo distrae y salta hacia otra rama. Luego ve a otro mono y comienza a chillar, solo para ser cautivado por una sombra en movimiento en el suelo. Nunca está quieto, nunca está completamente presente en un solo lugar. Así es nuestra mente cuando no está entrenada. Salta incesantemente de un pensamiento a otro, de una preocupación a una fantasía, de un recuerdo a una planificación. Este mono interior es impulsivo, reactivo y se aburre con facilidad. No tiene la capacidad de permanecer en calma, de enfocarse en una sola tarea o de simplemente ser. Esta actividad frenética es la que nos mantiene en un estado de agitación constante, incluso cuando nuestro cuerpo está en reposo. Es la razón por la que nos cuesta conciliar el sueño, por la que no podemos meditar durante más de unos segundos sin ser arrastrados por un torbellino de pensamientos y por la que sentimos una ansiedad subyacente que no podemos explicar. La mente de mono no es nuestra enemiga. Es simplemente la naturaleza de una mente que no ha sido domesticada. Tratar de luchar contra ella, de forzarla a estar quieta, es como gritarle al mono. Solo se agitará más. La práctica espiritual, especialmente la meditación y la atención plena, no consiste en matar al mono, sino en entrenarlo con amabilidad y paciencia. Es como darle al mono una tarea, un punto de enfoque, como la respiración. Cada vez que el mono salta a otra rama, un pensamiento, suavemente, sin juicio, lo traemos de vuelta a la tarea. Con el tiempo, el mono aprende a permanecer quieto por periodos más largos. El bosque de la mente se vuelve más silencioso, y en ese silencio descubrimos un espacio de profunda paz y claridad que siempre estuvo allí, oculto bajo el caos de la mente de mono. En el corazón de la filosofía budista yace una revelación que tiene el poder de desmantelar todo nuestro paradigma sobre el dolor y la felicidad. La enseñanza es simple en su formulación, pero infinitamente profunda en su implicación. El sufrimiento no proviene de los hechos externos de nuestra vida, sino de nuestra interpretación mental de esos hechos. Este es el verdadero origen del sufrimiento. Un evento en sí mismo es neutro. La lluvia que cae es simplemente agua del cielo. Para un agricultor en sequía es una bendición. Para alguien que planeaba un día de campo es una desgracia. El evento es el mismo. Lo que cambia es la historia, que la mente teje a su alrededor, el juicio que emite sobre él. Lo mismo ocurre con las acciones de los demás. Alguien dice una palabra, esa palabra es una vibración en el aire. Es nuestra mente la que la atrapa, la pasa por el filtro de nuestras inseguridades, heridas pasadas y expectativas, y la etiqueta como un insulto, una crítica o una falta de respeto. Es esta etiqueta, esta interpretación, la que genera la respuesta emocional de dolor, ira o tristeza. La persona no nos hizo sentir nada. Nuestra propia mente, a través de su reacción condicionada, generó el sentimiento. Comprender esto es un punto de inflexión radical. Nos saca del papel de víctimas de las circunstancias y nos devuelve el poder y la responsabilidad sobre nuestro estado interior. Ya no somos una hoja a merced del viento de los eventos externos. Nos damos cuenta de que entre el estímulo, lo que sucede, y la respuesta a lo que sentimos, hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. La práctica espiritual consiste en ampliar ese espacio. A través de la atención plena y la autoobservación, aprendemos a notar el evento sin añadir inmediatamente una capa de juicio e interpretación.
Aprendemos a ver la lluvia como lluvia, la palabra como palabra. En este espacio de observación pura, el sufrimiento no puede echar raíces. Descubrimos que la paz no depende de que el mundo se amolde a nuestros deseos, sino de que nuestra mente deje de imponerle sus juicios. La clave para navegar por este océano de pensamientos e interpretaciones, la práctica central que nos permite reclamar nuestra libertad, es el arte de observar sin identificarse. Esta es quizás una de las distinciones más cruciales en el camino espiritual. Normalmente, cuando un pensamiento aparece en nuestra mente, nos fusionamos con él instantáneamente. Si el pensamiento es «estoy ansioso», no lo vemos como un evento mental pasajero. Nos convertimos en la ansiedad. Creemos que somos ese pensamiento. La identificación es total. Esta fusión es la que le da al pensamiento su poder sobre nosotros. Un pensamiento es solo una nube de energía y lenguaje que flota en el vasto cielo de la conciencia. Es efímero, insustancial, pero cuando nos aferramos a él, cuando decimos «este pensamiento soy yo», le damos peso, solidez y lo convertimos en un ladrón de nuestra paz. La práctica de observar sin identificarse es cultivar la postura del testigo. Es dar un paso atrás y ver los pensamientos como lo que son, eventos mentales que vienen y van, como nubes que cruzan el cielo. El cielo, nuestra conciencia, no se ve afectado por las nubes. No importa si las nubes son blancas y esponjosas, pensamientos felices, o grises y tormentosas, pensamientos dolorosos. El cielo permanece vasto, abierto e imperturbable. Desarrollar esta capacidad requiere práctica, como entrenar un músculo. En la meditación, aprendemos a sentarnos y simplemente observar el flujo de pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos identificado con un pensamiento y hemos sido llevados por su corriente, no nos juzgamos. Simplemente, con amabilidad, soltamos el pensamiento y volvemos a la postura del observador. Con el tiempo, esta práctica se traslada a nuestra vida diaria. Comenzamos a notar nuestros patrones de pensamiento reactivos en tiempo real. Vemos la ira surgir, pero en lugar de convertirnos en la ira, la observamos como una energía intensa que se mueve a través de nosotros. En esta observación desapegada, el pensamiento y la emoción pierden su control. Se disuelven por sí mismos al no ser alimentados por nuestra identificación. Esta es la verdadera libertad. No la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de dejar que fluyan sin convertirnos en sus prisioneros. Llegamos así al corazón de esta enseñanza, al principio que da nombre a nuestro viaje, el desapego. En nuestra cultura, la palabra desapego a menudo se malinterpreta. Se asocia con la frialdad, la indiferencia, la falta de amor o de pasión. Pero desde la perspectiva de la sabiduría budista, el desapego es la forma más pura y elevada de amor. Es amar con libertad, sin la necesidad de posesión, control o dependencia. El apego, por otro lado, no es amor, es miedo disfrazado de amor. Es el miedo a perder, el miedo a la soledad, el miedo al cambio. Cuando nos apegamos a una persona no la amamos por quien es, sino por cómo nos hace sentir, por la seguridad que nos proporciona o por el vacío que llena en nosotros. Queremos poseer su presencia, controlar sus acciones y asegurar su permanencia para calmar nuestras propias inseguridades. Este apego es la fuente de inmensos celos, ansiedad y sufrimiento. Porque cuando la persona inevitablemente cambia o se va, sentimos que nos arrancan una parte de nosotros mismos, porque habíamos fusionado nuestra identidad con ella. El verdadero desapego es reconocer que nada ni nadie nos pertenece. Las personas que amamos son viajeros cósmicos que comparten un tramo del camino con nosotros.
Podemos disfrutar de su compañía, aprender de ellos, compartir nuestro amor y nuestra luz, pero no podemos poseerlos. Desapegarse es soltar la necesidad de que las cosas y las personas sean de una manera determinada para que podamos ser felices. Es encontrar una felicidad que no dependa de condiciones externas. Es un amor que dice: te amo tanto que te dejo ser libre, incluso libre de mí. Esta forma de amor es expansiva, no restrictiva. No genera ansiedad, sino una profunda paz. Es entender que la única relación verdaderamente permanente que tendremos es con nuestra propia conciencia. Al cultivar el desapego, no nos volvemos fríos. Nuestro corazón se vuelve tan vasto que puede amar a todo y a todo sin necesidad de aferrarse a nada. El fundamento sobre el cual se construye el edificio del desapego es la aceptación profunda de una de las leyes fundamentales del universo, la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Las estaciones cambian, nuestro cuerpo envejece, las relaciones evolucionan, los pensamientos vienen y van. El universo entero está en un estado de flujo constante. El sufrimiento surge no del cambio en sí, sino de nuestra resistencia a él. Luchamos contra la impermanencia. Queremos que los momentos felices duren para siempre y que los momentos dolorosos terminen de inmediato. Nos aferramos a la juventud, a las relaciones, a los roles y a las posesiones como si fueran permanentes, y cuando la corriente inevitable de la vida los transforma o se los lleva, experimentamos un profundo dolor. Esta resistencia es como tratar de construir un castillo de arena en la orilla del mar, frustrándose cada vez que una ola lo deshace. La clave para liberarse del sufrimiento no es encontrar algo permanente a lo que aferrarse, porque tal cosa no existe en el mundo de las formas. La clave es aprender a fluir con el río del cambio, a bailar con la impermanencia. Aceptar la impermanencia no es un acto de resignación pasiva, sino de profunda sabiduría y liberación. Es entender que cada momento es precioso precisamente porque es fugaz. Nos permite saborear la alegría sin el miedo a perderla y atravesar el dolor con la certeza de que también pasará. Cuando aplicamos esto a nuestras relaciones, dejamos de exigirles que sean estáticas. Permitimos que las personas crezcan y cambien, y nos permitimos a nosotros mismos hacer lo mismo. El amor deja de ser un contrato de permanencia para convertirse en una danza compartida en el flujo del tiempo. Abrazar la impermanencia es soltar la lucha contra la realidad. Es dejar de nadar contra la corriente y permitir que el río de la vida nos lleve, confiando en que cada recodo del camino, cada rápido y cada remanso, es parte de un viaje perfecto y en constante evolución. En esta aceptación, encontramos una paz que no puede ser perturbada por los vientos del cambio. Para anclar esta comprensión filosófica en la experiencia directa, la tradición budista nos ofrece una herramienta de una potencia y simplicidad incomparables: la atención plena, o mindfulness. La atención plena es el acto de traer deliberadamente nuestra atención al momento presente, sin juzgarlo. Es la práctica de despertar del trance del pensamiento automático y conectar con la realidad tal como se despliega, aquí y ahora. Nuestra mente de mono, como hemos visto, salta constantemente entre el pasado y el futuro. La atención plena es el ancla que la devuelve al único puerto seguro, el presente. Esta herramienta no requiere de posturas complejas ni de creencias específicas. Puede practicarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Se puede practicar mientras caminamos, prestando atención a la sensación de nuestros pies en el suelo. Se puede practicar mientras comemos, saboreando cada bocado, notando los sabores, las texturas, los olores. Se puede practicar mientras escuchamos a alguien, ofreciéndole el regalo de nuestra presencia total, en lugar de estar planeando nuestra respuesta. El ancla más comúnmente utilizada en la práctica formal de la atención plena es la respiración.
La respiración siempre está ocurriendo en el presente. No podemos respirar en el pasado ni en el futuro. Al enfocar nuestra atención en la sensación del aire entrando y saliendo de nuestro cuerpo, le damos a nuestra mente un punto de estabilidad en medio del caos. Cuando la mente se distrae, lo cual es su naturaleza, simplemente notamos a dónde ha ido y con amabilidad la guiamos de vuelta al ancla de la respiración. La atención plena es el antídoto directo contra la rumiación y la preocupación. Nos saca de las historias de nuestra cabeza y nos sumerge en la riqueza de la experiencia sensorial del momento. Es a través de esta práctica continua de anclarnos en el ahora que comenzamos a debilitar los hábitos mentales del sufrimiento y a cultivar un estado de calma, claridad y profunda conexión con la vida, un componente esencial de la atención plena, que a menudo se pasa por alto, es la cualidad de observar sin juicio. Entrenar la mente para ser un testigo imparcial de nuestros propios pensamientos y emociones es una de las habilidades más transformadoras que podemos desarrollar. Por naturaleza, nuestra mente es una máquina de juzgar. Tan pronto como surge un pensamiento o una emoción, lo etiquetamos. Bueno o malo, correcto o incorrecto, debería o no debería. Si sentimos ira, nos juzgamos por ser malas personas. Si sentimos tristeza, nos juzgamos por ser débiles. Si tenemos pensamientos extraños o perturbadores, nos juzgamos por ser anormales. Este segundo nivel de juicio, esta segunda flecha, como la llaman en el budismo, es a menudo más doloroso que la experiencia original. No solo sufrimos la emoción inicial, sino que también sufrimos por el juicio que emitimos sobre ella. La práctica de observar sin juicio consiste en cultivar una actitud de curiosidad amable hacia nuestra experiencia interna. Es como si fuéramos un científico observando un fenómeno natural. El científico no juzga a la nube de tormenta por ser mala, simplemente observa sus características, su formación, su movimiento, su disolución. De la misma manera, podemos aprender a observar la ira, la tristeza o la ansiedad en nuestro interior. Notamos cómo se siente en el cuerpo, qué pensamientos la acompañan, cómo aumenta y disminuye su intensidad, todo ello sin añadir la capa de crítica o condena. Esta postura de aceptación radical no significa que aprobemos los comportamientos dañinos. Significa que dejamos de estar en guerra con nuestra propia experiencia interna. Al dejar de luchar contra nuestras emociones, les permitimos moverse a través de nosotros y disolverse de forma natural. Descubrimos que las emociones no son el enemigo, son simplemente energía en movimiento. Al observarlas sin juicio, les quitamos el poder que nuestra resistencia les daba. Y en ese espacio de aceptación incondicional encontramos una profunda sensación de paz y autocompasión. La práctica constante de la atención plena y la observación sin juicio tiene un efecto directo y medible en los patrones de pensamiento obsesivo. Es como la erosión del agua sobre una roca. Un solo día de práctica puede no parecer que hace una gran diferencia, pero con el tiempo, la corriente constante de la atención consciente desgasta y debilita incluso los hábitos mentales más arraigados. Los pensamientos obsesivos y la rumiación prosperan en la falta de conciencia. Operan en piloto automático, en las sombras de nuestra mente, secuestrando nuestra atención sin que nos demos cuenta. La atención plena trae luz a estas sombras. Al practicarla, empezamos a notar los bucles de pensamiento mucho antes, a veces incluso en el momento en que se están formando. Este simple acto de darse cuenta ya interrumpe el patrón. Es como encender la luz en una habitación donde un ladrón estaba a punto de robar. El ladrón, el pensamiento obsesivo se detiene al ser visto. Además, la atención plena cambia nuestra relación con los pensamientos. En lugar de estar atrapados dentro del pensamiento, aprendemos a verlo como un pensamiento. Esta metaconciencia crea una distancia, un espacio entre el observador y lo observado.
Desde esta perspectiva, el pensamiento pierde su carga emocional y su aparente urgencia. Ya no es una verdad absoluta sobre la realidad, sino un simple evento mental. Es como ver un drama en una pantalla de cine en lugar de ser el protagonista que sufre en la escena. Cuanto más practicamos, más fuerte se vuelve este músculo de la desidentificación. Los pensamientos obsesivos pueden seguir apareciendo, especialmente al principio, pero su impacto se reduce drásticamente. Ya no nos arrastran con la misma fuerza. Su volumen disminuye, su estancia se acorta. La práctica de la atención plena no erradica los pensamientos, sino que nos libera de su tiranía, permitiéndonos elegir dónde queremos colocar nuestra energía y nuestra atención, en lugar de ser rehenes de los hábitos de una mente no entrenada. Para traducir esta sabiduría en una práctica tangible, podemos desglosar el proceso de liberación en una serie de pasos claros y accesibles. El primer paso, y el más fundamental, es simplemente darse cuenta. Este es el momento del despertar, el instante en que la conciencia se ilumina y reconoce que está atrapada en un bucle de pensamientos. La mayor parte del tiempo, operamos en un estado de trance, completamente identificados con nuestra narrativa interna. No somos conscientes de que estamos pensando. Simplemente somos el pensamiento. Darse cuenta es el acto de romper ese trance. Es un momento de claridad en el que una parte de nosotros se da un paso atrás y dice: aquí estoy de nuevo, atrapado en la misma historia sobre esta persona. O estoy rumiando sobre lo que pasó ayer. Este reconocimiento activo es increíblemente poderoso. Es el primer destello de luz en una habitación oscura. Sin este primer paso no hay posibilidad de cambio. Podemos pasar días, semanas o incluso años atrapados en el mismo patrón doloroso, sin siquiera ser conscientes de que estamos en una prisión de nuestra propia creación. Para cultivar esta habilidad de darse cuenta, podemos establecer intenciones a lo largo del día. Por la mañana, podemos decirnos a nosotros mismos: hoy prestaré atención a cuando mi mente se quede atrapada en pensamientos sobre X. Podemos usar recordatorios externos, como una nota en nuestro escritorio o una alarma en nuestro teléfono, que nos pregunten: ¿dónde está tu mente ahora? Al principio, puede que solo nos demos cuenta después de haber pasado horas en el bucle. No importa. No hay juicio. El simple hecho de reconocerlo es una victoria. Con la práctica comenzaremos a darnos cuenta antes, quizás después de unos minutos. Y eventualmente, con una práctica diligente, llegaremos a un punto en el que podremos sentir el inicio del bucle, la primera semilla de la obsesión, dándonos la oportunidad de elegir un camino diferente antes de ser arrastrados por la corriente. Una vez que nos hemos dado cuenta de que estamos atrapados en el torbellino mental, necesitamos una herramienta inmediata para interrumpir el patrón. El segundo paso es utilizar la respiración como ancla. La mente, especialmente cuando está agitada, es como un océano en medio de una tormenta. Intentar razonar con ella o forzarla a calmarse es inútil. Necesitamos algo sólido, algo tangible, a lo que aferrarnos hasta que pase la tormenta. Ese ancla es nuestra propia respiración. La respiración tiene una cualidad mágica. Siempre está en el presente y está íntimamente conectada con nuestro sistema nervioso. Cuando estamos ansiosos o atrapados en un bucle mental, nuestra respiración tiende a ser superficial, rápida e irregular. Al cambiar conscientemente nuestro patrón de respiración, enviamos una señal directa a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que es seguro relajarse, de que no hay una amenaza inmediata. El proceso es simple y puede hacerse en cualquier lugar. En el momento en que te des cuenta de que estás atrapado, detente. Cierra los ojos si es posible y lleva toda tu atención a la sensación de tu respiración. No intentes cambiarla al principio, solo siéntela. Siente el aire fresco entrando por tus fosas nasales, llenando tus pulmones. Siente la suave calidez del aire al salir.
Siente la subida y bajada de tu abdomen o tu pecho. Permanece con estas sensaciones durante 3 o 4 ciclos completos de respiración. Luego, puedes empezar a profundizar y alargar la respiración. Inhala lentamente contando hasta 4. Sostén suavemente por un momento y exhala lentamente contando hasta 6 o 7. La exhalación ligeramente más larga activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión. Repite esto varias veces. Este simple acto es un cortocircuito para el bucle obsesivo. Desvía la energía de la mente pensante y la ancla en el cuerpo sintiente. No resuelve el problema subyacente, pero crea un espacio, una pausa en el torbellino. Y en esa pausa, recuperamos la capacidad de elegir. Dejamos de ser reactivos y volvemos a ser el dueño de nuestra conciencia. Después de crear ese espacio precioso con la respiración, llegamos a un momento crucial. Nuestra tendencia habitual es luchar contra el pensamiento no deseado, intentar suprimirlo o analizarlo hasta la sumisión. El tercer paso nos enseña un camino radicalmente diferente: soltar con compasión. Luchar contra la mente es una batalla perdida de antemano. La mente es como un estanque de agua con barro en el fondo. Si te metes y agitas el agua para tratar de sacar el barro, solo conseguirás enturbiarlo todo. La única manera de que el agua se aclare es dejarla en paz. El barro, por su propia naturaleza, se asentará en el fondo. De la misma manera, luchar contra un pensamiento obsesivo solo le da más energía y lo mantiene en la superficie de nuestra conciencia. El acto de soltar es una elección consciente de no aferrarse. No es reprimir el pensamiento, sino negarse a participar en él. Imagina que cada pensamiento es un tren que llega a la estación de tu mente. Normalmente, nos subimos al primer tren que pasa sin siquiera mirar su destino. Soltar es pararse en el andén, ver pasar el tren del resentimiento o el tren de la preocupación, y elegir amablemente no subir. Reconocemos su presencia. El tren de la preocupación ha llegado, pero no compramos un billete. La cualidad de compasión en este paso es vital. A menudo, cuando notamos que estamos obsesionados, nos enfadamos con nosotros mismos. Otra vez estoy pensando en esto. Soy tan débil. Esta autocrítica es solo otro tren, el de la autoflagelación. Soltar con compasión significa reconocer que la mente tiene estos hábitos, que es parte de la condición humana, y tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad que le ofreceríamos a un amigo que está sufriendo. Nos decimos, está bien, la mente está haciendo lo que hace. Ahora elijo suavemente poner mi atención en otra parte. Este acto de soltar amable y compasivo es profundamente sanador. Desarma la lucha interna y nos enseña que no tenemos que ser esclavos de cada pensamiento que cruza el umbral de nuestra conciencia. Para que estos momentos de liberación se conviertan en un estado más permanente, es necesario crear el entorno adecuado. El cuarto paso es cultivar el silencio. Vivimos en un mundo de ruido constante. No solo el ruido externo de las ciudades, el tráfico y los medios de comunicación, sino también el ruido interno de la estimulación digital perpetua. Nuestros teléfonos, ordenadores y televisores nos bombardean con información, notificaciones y distracciones desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Este estado de conexión constante mantiene a nuestra mente en un nivel de agitación perpetua. La mente de mono se vuelve hiperactiva, acostumbrada a saltar de un estímulo a otro sin descanso. En este entorno es casi imposible encontrar la paz interior. El silencio se ha convertido en un lujo e incluso en algo que tememos. Cuando nos enfrentamos al silencio, nos enfrentamos al ruido de nuestra propia mente y a menudo preferimos la distracción externa a la tormenta interna. Cultivar el silencio es un acto deliberado y radical de desconexión. Es la práctica de crear espacios diarios en nuestra vida libres de distracciones externas. Puede ser tan simple como dar un paseo de 10 minutos sin llevar el teléfono.
Puede ser sentarse en una habitación en silencio durante 5 minutos por la mañana, simplemente estando con uno mismo. Puede ser apagar la radio en el coche y simplemente conducir. Estos pequeños oasis de silencio son como un bálsamo para el sistema nervioso. Le dan a la mente la oportunidad de calmarse, de que el barro se asiente en el fondo del estanque. Al principio puede ser incómodo. La mente de mono gritará por su dosis de estimulación, pero si perseveramos, descubrimos algo extraordinario. En el silencio no solo encontramos calma, también empezamos a escuchar la voz sutil de nuestra intuición, la sabiduría de nuestro corazón, que siempre ha estado ahí, ahogada por el ruido. El silencio no es vacío, está lleno de respuestas. Cultivarlo es esencial para debilitar el control de la mente pensante y conectar con una dimensión más profunda de nuestro ser. Finalmente, para completar este ciclo de prácticas liberadoras, llegamos al quinto paso: practicar la gratitud. La mente obsesiva a menudo se enfoca en lo que falta, en lo que no tenemos, en lo que perdimos o en lo que otros tienen y nosotros no. Es una mente que opera desde un estado de carencia. La gratitud es el antídoto directo a esta mentalidad. Es un cambio consciente de enfoque, una reorientación de la atención desde la falta hacia la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Este no es un ejercicio de pensamiento positivo superficial. Es una práctica profunda de reconocer y sentir aprecio por las cosas que a menudo damos por sentadas. La gratitud reduce la dependencia emocional de los demás porque nos ancla en la plenitud de nuestro propio ser y de nuestra propia vida. Cuando nos obsesionamos con una persona, a menudo es porque hemos proyectado en ella la fuente de nuestra felicidad. Creemos que necesitamos su aprobación, su amor o su presencia para sentirnos completos. La práctica de la gratitud nos muestra que la plenitud ya está aquí. Al enfocarnos en las bendiciones que nos rodean, por pequeñas que sean, el calor del sol, el sabor del café, la amistad de un ser querido, el simple hecho de estar vivos y respirando, comenzamos a llenar nuestro propio pozo interior. Nos damos cuenta de que no estamos vacíos, de que no necesitamos que nadie nos complete. La gratitud cambia nuestra vibración. Nos saca del estado de anhelo y nos coloca en un estado de recepción y apreciación. Podemos empezar un diario de gratitud, escribiendo 3 cosas por las que estamos agradecidos cada día. O podemos hacer pausas a lo largo de la jornada para notar conscientemente algo hermoso o agradable. Esta práctica con el tiempo reconfigura el cerebro. Entrena a la mente para que busque lo bueno, para que vea el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y desde este lugar de plenitud y gratitud, nuestras relaciones se transforman. Dejamos de relacionarnos desde la necesidad y empezamos a hacerlo desde la libertad, compartiendo nuestra abundancia en lugar de buscar llenar nuestra carencia. Es crucial entender que la búsqueda de la paz interior no es como llegar a un destino final, como escalar una montaña y plantar una bandera en la cima. La paz es un camino, no un destino. Es una práctica diaria, un proceso continuo de recordar, de volver al centro una y otra vez. Habrá días en que nuestra mente estará en calma, como un lago en un día sin viento. Y habrá días en que la tormenta volverá, en que los viejos patrones de pensamiento obsesivo resurgirán con fuerza. Esto no es un signo de fracaso. Es simplemente la naturaleza de la mente y del camino espiritual. La verdadera maestría no reside en no caer nunca, sino en aprender a levantarse cada vez con más gracia, con más rapidez y con más compasión. Cada vez que nos damos cuenta de que hemos sido arrastrados por la corriente, cada vez que usamos la respiración para anclarnos, cada vez que soltamos un pensamiento con amabilidad, estamos fortaleciendo el músculo de la conciencia. Estamos reconfigurando décadas de condicionamiento mental. Este es un trabajo profundo y requiere paciencia, perseverancia y una inmensa dosis de autocompasión.
La paz interior no es un estado estático que se alcanza y se posee. Es una cualidad que se cultiva, como se cuida un jardín. Requiere atención diaria. Requiere quitar las malas hierbas de la negatividad, regar las flores de la gratitud y asegurarse de que la tierra reciba la luz del sol de la conciencia. No hay atajos ni soluciones mágicas. El camino es la práctica misma. Y la belleza de esto es que cada paso en el camino, cada momento de atención plena, cada acto de soltar, es en sí mismo un momento de paz. La recompensa no está al final del camino. La recompensa está en la forma en que caminamos. En última instancia, el viaje del desapego y la liberación mental no se trata de cambiar el mundo exterior. No se trata de eliminar a las personas difíciles de nuestra vida o de crear un entorno perfectamente controlado. La verdadera transformación, la paz duradera y auténtica, surge al cambiar la relación que tenemos con nuestra propia mente. La mente no es el enemigo, es una herramienta increíblemente poderosa, capaz de crear obras de arte, resolver problemas complejos y experimentar profundas conexiones. El problema no es la herramienta, sino nuestra identificación con ella. Hemos confundido al instrumento con el músico. Creemos que somos la charla incesante en nuestra cabeza, cuando en realidad somos la conciencia silenciosa que escucha esa charla. Transformar esta relación significa pasar de ser el prisionero de la mente a ser su maestro compasivo. Significa aprender a usar el pensamiento como una herramienta cuando es necesario y a dejarla descansar cuando no lo es. Significa entender que los pensamientos no son hechos, son sugerencias, nubes que pasan. Tenemos el poder de elegir en cuáles creemos y a cuáles les damos nuestra energía. Esta es la soberanía interior. Es el reconocimiento de que, aunque no podemos controlar lo que el mundo nos presenta, siempre tenemos el poder de controlar cómo respondemos. Nuestra paz no depende de que los demás cambien o de que las circunstancias se alineen. Depende única y exclusivamente de nuestra capacidad para gobernar nuestro propio reino interior. Al practicar las herramientas que hemos explorado, al cultivar la observación sin juicio y al abrazar la impermanencia, poco a poco desmantelamos la tiranía del pensamiento automático. La mente deja de ser un amo caótico para convertirse en un sirviente leal y útil. Y en el espacio que se abre, en el silencio que emerge, descubrimos nuestra verdadera naturaleza, una paz vasta, incondicional y luminosa que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que volviéramos a casa. Hemos recorrido un camino profundo, desvelando el mecanismo por el cual entregamos el poder de nuestra mente y las claves ancestrales para reclamarlo. Hemos entendido que la verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo, sino en transformar nuestra relación con el universo que llevamos dentro. La primera regla del desapego es un recordatorio constante. Tu espacio mental es sagrado y solo tú tienes el derecho de decidir qué o quién habita en él. Esta no es una simple idea, sino una práctica viva, un compromiso diario con tu propia paz. Ahora te dejo con una pregunta para que resuene en tu interior. Si hoy comenzaras a tratar tus pensamientos no como verdades, sino como simples visitantes en la casa de tu mente, ¿a cuál de ellos dejarías de ofrecerle tu energía y tu atención? Reflexiona sobre esto y deja que la respuesta guíe tus próximos pasos. Si este mensaje ha encendido una luz en tu interior, te pido que compartas esta revelación con aquellos que también buscan la libertad. Únete a nuestra comunidad de buscadores suscribiéndote al canal, pues cada enseñanza es un eslabón en la cadena dorada del despertar. Y si estás listo para dar el siguiente paso y explorar cómo aplicar esta soberanía mental para disolver las heridas del pasado, te invito a ver nuestro próximo video, Sanando el Ayer, el arte budista de disolver los recuerdos dolorosos. El portal está abierto. La elección, como siempre, es tuya.